Muy buenas noches, ¿cómo le va? Esto es Sin Lugar para los Débiles. Los débiles... Sin Lugar para los Débiles. ¿De qué vamos a hablar? Entre otras cosas, de todas las fotos que están componiendo este presente, que es una película dolorosa que nadie espera, que nadie esperaba, o mejor dicho, que aquellos que votamos al Frente de Todos no esperábamos, que no esperaba tampoco una porción enorme de la sociedad que votó este gobierno. Pero claro, será por inacción política, por errores políticos, pero también por una intentona permanente de la derecha de debilitar a los gobiernos populares. Todo eso se conjuga hoy. Todo eso es el presente que estamos viviendo. Lo reflexionamos juntos, ¿les parece? Arrancamos con Sin Lugar para los Débiles. Bienvenidos. Bien, el presente que estamos viviendo es preocupante. No hace falta que yo lo diga. La situación económica, la situación social, lo vienen mostrando hace mucho tiempo. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, A partir de ese punto de quiebre que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, claro está, de un endeudamiento que no tomó este gobierno, que lo tomó Mauricio Macri, que se fugaron esos 45.000 millones de dólares, todo lo que se está pagando y lo que se tuvo que acordar ha perjudicado a la Argentina. Pero ese fue un punto de quiebre porque mientras muchos le decían al gobierno que este era un acuerdo inflacionario, que este era un acuerdo que no conducía a nada, que era el acuerdo que quería el Fondo Monetario Internacional, un sector del gobierno decía no. Este es el mejor acuerdo posible. Estaba a las claras que no iba a ser el mejor acuerdo posible y hoy, entre otras cosas, lo estamos viviendo. Ahora, este presente particularmente tiene como fotos que no las podemos mirar de forma aislada, que las tenemos que tratar de entrelazar unas con otras para ver y poder leer una historia de corrido. Quiero proponerles entonces que pensemos este presente de a fotos y las vayamos encajando, cual si fuese un rompecabezas. Vamos a una, no importa el orden, se las voy proponiendo una tras otra. Una foto del presente. Estamos, lo decíamos ayer, estamos frente a un nuevo intento de desestabilización política de parte del poder concentrado de la economía, de aquello que se llama el mercado, que a muchos les cuesta ponerle nombre y apellido. Como si el mercado fuese una especie de fantasma que pone las reglas del juego y nadie sabe cómo pueden limitarse esas reglas del juego. Solamente el mercado puede hacer lo que quiere si hay un Estado que se le arrodilla, que hay un Estado que les pide permiso para actuar. Si hubiese un Estado que le da vida al mercado, pero que lo controla, porque es su rol, quizás tendríamos otra realidad. Ahora, esta foto habla de un intento de estabilización, de esos sectores del poder económico que quieren una devaluación y que para devaluar empujan el dólar blue a los números, que hoy también llegó a 4.40 al mediodía, después fue bajando. Pero precisamente impulsan ese dólar para desestabilizar. Ahora, ese dólar que ayer decíamos es extorsivo, que es ilegal, pero que además es de pura especulación. Yo no me voy a quedar en la especulación que tienen casi con cierta lógica de subsistencia una pyme, un hombre o una mujer que tiene su pequeño negocio con 1 o 2 laburantes, o el que especula porque compró su mercadería en dólares y luego esa mercadería, si no le levanta el precio un poquito, no sabe cuánto va a estar el dólar, entonces no sabe si va a poder reponer. Ahí yo no me meto, porque esos son laburantes, con un mejor pasar económico, porque pueden tener una pyme, pero también pagaron un tarifazo demencial, vienen de un gobierno que los destrozó. Ahora bien, yo no me meto en esa especulación. Quiero hablar de la especulación de los grandes, que de lo que no se habla, Quieren empujar una devaluación porque, entre otras cosas, quieren ganar más. Es así de sencillo. Miren, en el día de ayer, un sector del agro, y acá quiero hacer una aclaración porque yo a veces cometo el error de decir el campo, y claro, generalizo al campo, y la verdad que no es todo el campo. Es el sector de los pools de siembra, ese sector que acumulan la mayor cantidad de hectáreas, que explotan a los pequeños productores, que van por las hectáreas de los pequeños productores, pero que cuando tienen que defenderse hablan en nombre de los pequeños productores. ¿Vieron cuál es la lógica discursiva que tienen? Ayer, por ejemplo, luego de que llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Economía, con un nuevo dólar soja, que no era el número que ellos pretendían, ni tampoco el que pretendía el gobierno, se llegó a un número de acuerdo, dijeron que sí, se levantaron de la reunión, pero luego, días posteriores, el día de ayer, no liquidaron un solo dólar. No es una forma de decir. No, ni un solo dólar puso ese sector del agro, concretamente los de la soja, para el Estado Nacional, para el Banco Central. ¿Saben qué significó esto en las reservas? Los argentinos y las argentinas, que somos el Estado, nos guste o no, lo querramos aceptar o no, perdimos 197 millones de dólares. 197 millones de dólares. Insisto,
¿Por qué? Porque este sector del agro no liquidó un solo dólar. ¿Por qué no liquidan un solo dólar? Porque, entre otras cosas, lo que buscan es que el dólar suba y poder seguir haciendo su negocio. Bien, los formadores de precios, los que van al Yao Yao, los que estuvieron en el grupo IDEA diciendo que mientras la inflación crecía, ellos no hacían otra cosa que subir los precios. Esa foto habla de un sector del poder económico que quiere desestabilizar a este gobierno. Ahora, hay otra foto. Foto número 2. Ese intento de desestabilización tiene un territorio que le es mucho más fácil en su objetivo. ¿Por qué? Porque con el 40% de pobreza, con salarios de hambre, porque no alcanza el salario, que se entere la ministra de Trabajo, que se entere el gobierno nacional, no alcanza el salario. Con un gobierno que muchas veces parece que está en Narnia, todo es más fácil. Quiero decir, si hay un sector del poder que se quiere llevar puesto un gobierno, quiere debilitarlo para las elecciones, pero vos tenés una sociedad que no puede estar preocupada en defender su democracia, aunque debiera, porque está muy preocupada por ver si llega a fin de mes, y claro, el territorio lo tenés. Tenés un territorio fértil para aquellos que quieren construir el caos, porque la derecha no llega al gobierno nunca si previamente no construyó un clima social desastroso, de caos, de confusión, de fragmentación. Ahora bien, ese caos también lo está generando las condiciones económicas que este gobierno no pudo resolver. Foto número 3. La movilización de los piqueteros, la movilización de las organizaciones sociales que se cansaron de ir. ¿Cuántas veces lo vieron en estos últimos años? Ir a un Ministerio de Desarrollo, ir a un gobierno nacional y pedirle trabajo, más programas sociales y comida para los comedores porque no alcanza. Cada vez son más. Esa foto, ahí está, ¿eh? No hay que ponerla en separado. Es parte de la foto de este presente. Una cuarta foto. Salarios a la baja. Ustedes dicen, no, si hay paritaria. Sí, bueno, la inflación crece una barbaridad. Los precios son desmedidos. No hay control absolutamente de nada. Hoy el secretario de Comercio, Matías Tembolini, dijo los empresarios que tenían que respetar el acuerdo con los precios no lo respetaron. Ahora se dieron cuenta que no lo respetaron. ¿Y qué hicieron? Si vieron que no lo respetaban, que es la pregunta que a mí me interesa encontrarle respuesta. Bien, ahora, ante esos salarios a la baja, ¿qué se está pidiendo? No desde ahora. Un sector del gobierno está pidiendo una suma fija. Y dice el gobierno nacional, suma fija, no. La CGT, se despertó la CGT. Bienvenidos. Argentina. Hoy es 19, 20, 20. 20 de abril, 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No sé si la copa de champán que tomaron con Macri les pegó mucho, porque tardaron tiempo para decir que, ojo, que puede venir una descomposición social. Sí, muchachos, ahora, si ustedes creen, a buena hora, que va a haber una descomposición social, que ya la hay, ¿por qué no avalan la suma fija? Es lo más irrisorio que escuché. Dicen, el salario no alcanza en el documento. La situación social es cada vez más complicada, pero suma fija no quieren. ¿Por qué? No, porque contradice a las paritarias del mundo del trabajo. Te dicen, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, la verdad es que el documento para cuidarse el trasero no va. Y como uno comete el pecado sistemático de ejercitar la memoria, yo la cancioncita de poner la fecha, no me olvido. No me olvido. El silencio del macrismo de esta dirigencia de la CGT, lo saco a Pablo Moyano porque no estaba, ese silencio continuó siendo silencio y ahora está en un documento que nos advierte lo que estamos viviendo. La verdad. Bien, otra foto, un enorme signo de interrogación. Un enorme signo de interrogación es esa foto. Porque yo me pregunto, ante el intento de desestabilización de un sector de la economía concentrada, ante la movilización popular de los que más necesitan, ante el reconocimiento de los que fueron cómplices del macrismo, como la dirigencia de la CGT, que te está diciendo que hay un descalabro social, ante la gente que te está diciendo todos los días que el salario no alcanza, me pregunto, ¿cuál es la reacción de este gobierno? La foto con Massa y con Alberto salieron hermosos los dos. Bien, a partir de eso, ¿qué hay? La foto de Massa con Pese, fenómeno. Están muy cancheros los dos. ¿Qué más? Me pregunto qué más, porque las fotos sirven para calmar la estructura política, pero de la estructura política no come nadie, ¿eh? Entonces, si la reacción no son los programas sociales, porque se están recortando, porque así lo pide el fondo, si la reacción no es una suma fija, si la reacción no es la distribución de la riqueza, ¿cuál es la reacción?
La promesa de un futuro mejor no es la reacción, ¿eh? La argumentación de la pandemia, la guerra, la sequía, no. Gabriela Cerruti, con el mayor de los respetos que me merece sinceramente, la explicación adolescente de la inflación de hoy, que la pandemia, que la guerra, Vamos. Sí, insisto, los precios de los alimentos en el mundo bajaron y en la Argentina suben. Y hasta subieron estos días por el dólar blue. Bien, me pregunto cuál es la reacción. Porque uno dice, ¿alguien va a salir a denunciar del gobierno que hay un intento de desestabilizar? No. Ante la pobreza que crece, ¿el gobierno está pensando alguna medida económica, concreta, plata en el bolsillo de los argentinos y argentinas? ¿Están pensando? No. Bien, a esta altura el silencio empieza a oler a complicidad, ¿eh? Última reflexión para no aburrirlos. Mañana va a estar la reunión en el PJ. Una reunión donde uno tiene expectativas. ¿Qué va a salir de esa reunión? Confirmaron su presencia Axel Kicillof, Guado de Pedro, va a estar Victoria Tolosa Paz, va a estar el presidente de la Nación. Bien, perfecto. Hay expectativa que de ahí salga algo que no sea cómo vamos a financiar la campaña. Alguna resolución debe salir de ahí para construir un escenario de posibilidades y oportunidades de cara al futuro. Uno se imagina que mañana el presidente va a decir, no tengo un solo argumento político, no tengo un solo argumento económico para continuar con mi candidatura. Entonces, por lo menos saben de ahí, bueno, el presidente tomó una decisión seria y dijo, no voy a ser candidato, y la cosa se empieza a ordenar un poquitito. Porque parece que mientras todo esto sucede, además, cada uno está jugando a ver de qué la juega en un par de meses. Yo me quedo con una frase final. Perdón por la extensión de hoy. Alguna vez en campaña el presidente de la Nación dijo, si ustedes ven que no cumplo con lo prometido, salgan a la calle y háganmelo saber. Se lo han dicho mucho, presidente. No se pudo, no se quiso. A esta altura hay que pensar en lo que sigue. Y en lo que sigue no es muy lejos, ¿eh? En lo que sigue es mañana. ¿Cómo se le mejora la vida a la gente? Si la política no está para mejorarle la vida a las familias de argentinos y argentinas, la política no sirve para nada. Entonces, si uno fue capaz de transformarle la vida a la gente, a buena hora, vamos para adelante. Si no, hay que tener la humildad de reconocerlo y de saber que los tiempos que vienen exigen recuperar la política para una disputa en pos de que todos seamos un poquito más felices, porque la felicidad es un valor político, que no podemos ya más tenerla en stand-by por los caprichos de algunos. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles, el informe que ustedes piden todas las noches, y nosotros también, el del 9 de Nepal. Hay gente que está comprando dólar a este precio porque considera que en el futuro lo va a pagar más caro. Por favor, no me queméis. Esto hay que tenerlo muy en claro. Esto quiere decir que hay mucha gente que está esperando una devaluación más fuerte en la Argentina. Nunca te canses de soñar. Lo digo sin pelos en la lengua porque hay que informar correctamente, ¿no? Si vos estás comprando dólar a 436 es porque hay mucha gente que cree que en el futuro va a estar más. 21.7 es el acumulado desde que comenzó el año. Exacto, desde que empezó, desde enero. En enero-marzo hubo 21.7. Si lo comparás con enero-marzo del 2021, fue 16.1. Estamos 7 puntos encima en la proyección del primer trimestre de lo que estábamos el año pasado. A la hora 15 se está reuniendo el Consejo Directivo de la CGT. En primera instancia dicen que no se puede tirar más de la cuerda prácticamente porque ya se está en una etapa crítica, grave, desde el punto de vista económico. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches. Una manera parcial, sesgada, un análisis pesimista de una realidad que realmente aquellos que vemos que el esfuerzo personal, el mérito... Sí, usted siga, ya lo veo. El mérito de cada uno hace que avancemos o no, independientemente de lo que pase en presidente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fuerza de voluntad que nos ha dado una educación que nos dice que las cosas van por derecha. Y si no van por derecha, descarrilan intentos populistas como el que ustedes vienen mencionando, qué sé yo, qué decirle. ¿Cómo anda bien? Mire, yo tengo la remera de Atón. Siga, no hay problema. Atón estampados, que la verdad que si me la enfocaran justo cuando la nombro, haríamos un negocio fantástico. Que la tengo acá, Horacio, que se está abriendo así como diciendo, me convierto en superhéroe, y se convierte en superinmobiliario. ¿No? Y él anda por toda la capital y va diciendo, por ejemplo, acá no se puede construir hasta segundo piso. Reformemos eso. Y se hace una torre de... ¿Por qué? Porque el progreso,
la cosa que nos lleva adelante y no el andar hablando y criticando, sino lo que realmente la derecha constituye a lo largo desde Roca, matando indios, para acá todo lo que quiera. ¿Terminó? Está colapsado. No, podría seguir, No, está pero bien. le quiero dar Buenas una noches. oportunidad. ¿Cómo Sí, le va? ¿cómo le va? Muy linda la remera. ¿Vio? ¿Le gustó el editorial? ¿Se va a sentar? ¿Se va a quedar acá? Me voy a quedar al lado suyo si no le molesta. No, a la derecha. No digo sí, porque está bien, a la derecha. Cada suya vez siempre, está sí. ganando más Ok. territorio. Sí, me Heisenberg. preocupa. Pero bueno, habla bien de nosotros, dicen que la pluralidad de voces, no sé cuántas cosas. Bueno, muy bien, aquí estamos. ¿Cómo, aparte tráigame la virome porque le tengo un poco de miedo. Porque piensa que yo se lo voy a No, sacar a no, usted. no. ¿Cuál es el peronista de los dos? Bien. Bueno, ya está. Hola, al peronista, ¿cómo le va? Bien, hay que definir quién tiene la lapicera en esta mesa. Ah, no, por eso la agarré rápido, le tengo un poco de temor. Bueno, a ver, ¿cómo ven esta situación? ¿Es exagerada la situación que estamos viviendo, la realidad social? Hay muchos que dicen está sobredimensionado por el contexto electoral. Bueno, ¿cómo lo ven? Bueno, a ver, en principio, Roca no era un derechista. Le aviso un día que quieran estudiar historia, a ustedes no les hace nada la historia, pero de todos modos. Uy, mirá que digo, tiró. Cada vez que hay algún problema así, si miramos hacia atrás, tenemos a los espartanos y el último rey Esparta, y ¿sabe qué? Voy a estatizar todos los bienes de todos. Terminó decapitado, por supuesto, pero Sí. en el 46, cuando llega Perón, dice, bueno, hacen falta dólares. ¿Y qué hace? Hace el YAPI, nacionaliza los ferrocarriles. No se pueden transmitir esas fórmulas, pero hay que hacer algo que directamente detenga la crisis en la que estamos. Bueno, este es el asunto, no hacer más descripciones. La descripción de la, Claro, CGT, claro. de la CGT de hoy realmente es un cuento de hadas. Y bueno, y para las hadas prefiero los duendes, no sé, alguien que haga alguna cosa Que esté un poco más pícaro. Sí, me pasa lo mismo. No necesitamos más comentaristas de la realidad. Ya Lleva todos muchos vamos años, ¿no? a comprar y nos damos cuenta que la situación es de terror. Una y otra vez todos los días. Así que no necesitamos más comentaristas de la realidad, no necesitamos más videos de, bueno, lo que está pasando es que esto, aquello y lo otro. Ya está, ya sabemos. Lo que necesitamos son acciones concretas, que charle la gente que tenga que charlar, que se tome las decisiones que se tiene que tomar en este tiempo que queda. Y una que hagan candidatura, algo. cuando menos, ¿no? Claro, menos, porque de alguna algo. manera hay que empezar a reconstruir. A ver, A la ordenar. reconstrucción urgente es la economía, está claro. Ahora, está claro que tampoco lo va a solucionar en una semana, ¿no? Porque también hay que decir que estas son las consecuencias del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, cuando uno ve el documento de la CGT, está bien, no hay novedad en el documento de la CGT. Una CGT que además durante el gobierno de Mauricio Macri jugó bastante cercano, se hizo por lo menos bastante el desentendido. ¿Cómo analizás, Mariano, el documento de la CGT y el posicionamiento de la CGT? En varios planos, Fer. La CGT, evidentemente, si estamos esperando que sea un actor transformador de la realidad, estamos pifiándole, ¿no? Porque la verdad, la CGT desde hace muchísimos años en la Argentina se estableció como un factor de poder, a veces más, a veces menos, pero un factor de la administración de determinadas potestades, de determinados alcances, de la representación en el conflicto, de la gestión de las obras sociales, de las negociaciones salariales, etcétera, etcétera, pero no hay vocación transformadora. Y la verdad es que los mecanismos mayoritarios de la CGT, que hoy la manejan, aunque tengan voces disidentes, aunque esas voces a veces sean más altisonantes, la verdad es que son minoritarias respecto de aquellos que dicen, como estamos a grandes rasgos, podemos seguir. No digo que estamos bien, porque hoy sí hay que llamar la atención con esta reunión de la CGT, que contó con una adhesión inédita prácticamente en su historia reciente, estuvieron todos los sectores representados, hubo un señalamiento muy concreto respecto, lo habíamos adelantado, respecto de un posible proceso de descomposición social producto del deterioro económico si es que continuaba. Pero cuando uno va y pregunta un poco más y escarba dentro de la CGT, bueno, ¿cuáles tienen que ser las herramientas para que no se produzca esta descomposición social, para que el deterioro económico se frene y se convierta en otra cosa? La respuesta de la CGT es, tenemos que seguir como estamos, pero con más institucionalidad. ¿En qué sentido? De la pobreza estructural se sale con más negociaciones salariales, por ejemplo. No es que la CGT no sirva, estamos hablando de lo que hay en la CGT, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Daer y después seguimos charlando sobre la CGT que se despertó. El momento es que estamos a tiempo e interpelamos a la política a generar las condiciones posibles de tránsito democrático hacia las futuras elecciones y hacia el gobierno que fuera electo
de la mejor manera y no generando condicionamientos ni hablando de bravuconadas y que esas bravuconadas, para colmo, sean replicadas por importantes personajes de los sectores acomodados de poder económico. Estamos en un momento de una dificultad mayúscula donde las operaciones especulativas en contra de la economía son muy grandes, donde se habla de dinamitar todo, donde se habla de el 10 de diciembre levanto el cepo, sin tener el correlato de cómo se resuelven las cuestiones de índoles sociales. A ver, está bien, qué sé yo, nada de lo que, por lo menos aquí, ¿no? Porque sé que tuvo mucho más exposición en el propio documento. No hay novedad en lo que dice Daer. El problema es cuál es la representatividad concreta que tiene la CGT. Quiero decir, si la CGT entiende que la CGT está cercana a esta ministra de Trabajo, no tiene grandes dificultades, no tiene grandes cuestionamientos. La ministra dijo que la última paritaria equilibró la inflación. Bueno, le pregunta a alguien a los trabajadores cómo están, porque la sensación es que esto que dijo Daer, sí, los discursos, está bien, lo decimos todo. El tema es que nosotros no representamos a los trabajadores en términos organizados. Sí, ahí te pondría un matiz. A ver. Porque es cierto que hay un profundo desprestigio sobre el movimiento obrero en general y la CGT en particular. Es cierto que ha tenido un rol muy deslucido en los últimos años. El episodio del Atril, por decir algo, los confinó de alguna manera a los dirigentes a actos bajo techo. Vos fíjate que no han vuelto a hacer actos a cielo abierto porque temen justamente ese tipo de sanciones sociales. Ahora, dicho eso, yo creo que tienen un nivel de representatividad que es insoslayable. Porque con mayor o menor participación, más amañadas, menos amañadas, los dirigentes sindicales cada 4 años van a elecciones. Muchos de los opinadores, muchos de aquellos que se suben al Poder Ejecutivo, muchos de los que vienen con historial de CEOs, etcétera, etcétera, a opinar respecto de este gobierno y de gobiernos anteriores, no los eligió nadie. No, está bien, Mariano. El tema es, cuando yo hablo de la representatividad, y por supuesto abrimos el juego a todos y a todas, digo, sinceramente, durante el gobierno de Macri casi que no le hicieron un paro, casi que le pedían permiso. Su objetivo era recuperar las obras sociales. Fue una CGT que no movilizó ni un 1 de mayo. Fue una CGT que no movilizó ni ante el atentado de Cristina Kirchner. Fue una CGT que, por lo menos en su conducción, forma parte del anclaje del empresariado en la Argentina. Entonces, uno pretende, humildemente, que la CGT sea la que esté encabezando la lucha por una mejora de salario. Que la CGT diga, suma fija no, porque queremos más paritaria, pero al fin y al cabo están de acuerdo con la ministra de Trabajo, que la paritaria equilibró la inflación. Entonces es un juego de palabras, me da la impresión. Son todos millonarios. Me preocupa más. Discúlpeme, ¿cómo van a representar? Discúlpame, bigote. No, ¿Cómo van a representar a los obreros si son todos millonarios? Vale preguntar, ¿usted es el responsable del gremio tal? Sí, ahora me estoy yendo a Miami porque tengo unas cosas, unas cuentas que tengo que poner al día. ¿Cómo puede ser que el tipo que era tu compañero... Es intimidatorio esto. Es que llegó un momento en que ya no podemos más. Vamos a decir las cosas como es para no dejar las huellas grabadas, como pasó con Panama Papers y qué sé yo. Pero digo, me preocupa una frase de la descripción. Está bien que un hombre de la CGT diga, bueno, a ver, lo que después del 10 de diciembre pretende... ¿Qué nos está contando? ¿El plan económico de la Bueno, de la oposición? Generar las condiciones de tránsito democrático para llegar a las elecciones. ¿Qué sé yo? Está bien. Digo, el nivel de desconexión. Ojo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que cuando vos tenés una dirigencia sindical, insisto, estoy hablando de la dirigencia de la CGT, no me meto con la dirigencia de muchos sindicatos que integran la CGT, que están claramente representando a sus trabajadores, no soy quien para juzgarlo porque creo que la evaluación está en los trabajadores. Pero este triunvirato de la CGT le da de comer a los discursos, perdón, como lo de Facherman. Porque uno defiende el sindicalismo, a toda costa defiendo la organización de los trabajadores y defiendo profundamente el sindicalismo. Ahora, un sindicato que cuando a los trabajadores no le alcanza el salario, no sale, bueno, yo no entiendo para qué está. Te digo un dato, es llamativo cómo el gobierno cómo el gobierno actúa sobre determinadas corporaciones, muchas veces haciendo oídos sordos o mirando de costado lo que las bases de esas corporaciones generalmente piden. Y te doy algunos ejemplos muy concretos. Uno es bueno, tenemos que estimular de alguna manera el salario de los trabajadores. La CGT dice, no, suma fija no, paremos un poco.
cuando ¿qué trabajador podría ¿Por qué negarse? suma fija no? ¿Qué trabajador podría negarse? Déjame terminar una cosita y enseguida te voy a responder eso porque es muy importante lo que está diciendo. Otra, los trabajadores municipales en líneas generales cobran 20, 40. Hay un municipio, hoy me decían, en la provincia de Buenos Aires, donde cobran 16.000 pesos por mes. Cobran 40, 60, 80.000 pesos, siempre por debajo del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué dicen los intendentes? No, a mí no me da la guita, prefiero tener 2 o 3 presupuestos anuales trabajando en caja de ahorro, trabajando en plazo fijo, antes que aumentarles el sueldo a los municipales. ¿Qué dice el gobierno? A mí los intendentes no me dejan subir, no me dejan trabajar sobre eso. Es decir, el gobierno ha decidido operar sobre las corporaciones más que recostarse sobre esas grandes mayorías que se verían eventualmente beneficiadas por estas medidas. ¿Por qué le dicen que no la suma fija? Contesto a tu pregunta, Fer. Centralmente porque hace a uno de los 3 elementos que sustentan su poderío. Yo te había dicho, representación ante el conflicto, gestión de las obras sociales y negociación de los salarios. Si vos le sacás la prerrogativa de negociación de los salarios a la CGT, a través de la incorporación de una suma fija que ellos no digitan, que ellos deberían en todo caso articular después, es discutible, porque está el que te dice, no, pero nadie te obliga a clausurar las negociaciones claro, después siguen las paritarias. Ahora yo hago una pregunta por desconocimiento. La suma fija, vamos a suponer que se paga una suma fija. ¿La suma fija entra en el recibo de sueldo y hace aporte como todo el resto? ¿O es extraordinaria? No, depende cómo se las indique. Si la suma fija la emite, la ordena el Poder Ejecutivo para todo el sector privado como una suma no remunerativa, es una cosa. Si la ordena como una suma retributiva a todos los efectos, es otra. Quiero decir, todo depende de la ley de la letra chica y de cómo se disponga con iniciativa del Ejecutivo. Pero de nuevo, difícil que el Ejecutivo, que un Ejecutivo que se respalda sobre las corporaciones avance sobre reclamos populares o sobre reclamos que uno puede entender como beneficiosos para la mayoría, cuando la representación formal de esas mayorías le dice, no te metas con eso. Los gobernadores le dicen, no te metas con los salarios de los municipales porque después vienen a desequilibrarnos las cuentas de las provincias. Pero se tira la pelota entre ellos, pero la verdad es que el salario sigue por el piso. Y en ese caso, el Ejecutivo bien podría responderse a los gremios que dicen estas cosas, mira, pasa esto. ¿Saben algo que nos pone medio esquizofrénicos? Se inician las obras del canal de Magdalena. Sí, ahora es una gran noticia. Esa es una gran noticia, sí. Ahora, ¿qué hacemos con la gran noticia? Porque faltan 8 meses. Va a ser un canal de Magdalena para que después venga alguien y decida, ponerle, Dios no permita, privatizarlo, cedérselo al Uruguay. Bueno, esta es una gran noticia, sí. Hoy se amplió esto, va a haber una apertura, una concesión. Esperemos que tengan buen resultado. Estaba pidiendo, y esto fue gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires junto al gobierno nacional de Alberto Fernández. Cerrando el tema de la CGT, insisto, a mí me da la sensación que la suma fija, el problema que hay, entre otros, es que aquellos que no quieren pagar la suma fija pueden ser los intendentes, seguramente, pueden ser los gobernadores y también el empresariado. Y en todo caso, uno entiende que la dirigencia sindical debe concertar con todos sus espacios, discutir, tensionar, articular, pero por sobre todo debe entender que la prioridad son los trabajadores. Usted tenía un mensaje, ¿no?, para la CGT. Tengo un mensaje para la CGT, como acá la opinión siempre está sesgada, entonces ya está. Ahí está. Ahora usted mírelo. A ver. Sí. Desapareció. Primera confederación desaparecida en democracia. La última vez que se la vio vestía Rolex y camisa de Dior. Sí, si la ves, avisá al 911. Esto es de facha, hermano. Vengan de a uno. No tengo nada que ver. Vengan de a uno. ¡Oh, Mariano! No, está bien. No. Yo creo que eso claramente responde a un imaginario muy extendido y que los 90 le colaboraron un montón a ese imaginario. Claro. Sí. La consideración de los gordos, de esos gremialistas que flotaban alrededor del conflicto y trataban de administrarlo más que de resolverlo, colaboró en mucho. Yo no me detengo tanto en la cuestión ni estética ni caricaturesca que se hace de los dirigentes sindicales. Yo prefiero ubicarlos en tiempo y espacio, saber qué es lo que están reclamando y si se están poniendo a la cabeza de los reclamos o por el contrario están oficiando como actores retardatarios. Un dato que me parece que... ¿Cuál de las dos elegís? Un dato que hoy nos invita a abrir una tenue luz de expectativa. Por primera vez, la CGT hoy discutió adentro del Consejo Directivo un concepto nuevo que hasta ahora no había sido dado a conocer, que es el umbral de ingresos para los trabajadores.
Todos conocemos el salario mínimo vital y móvil, que ha pasado a ser prácticamente una anécdota, lo paga solamente el Estado porque en realidad mide el valor de los planes sociales. Saquemos ¿Cuál de la es esa escena nueva propuesta? el salario mínimo vital y móvil. Sí. La CGT empieza a negociar con el gobierno dentro de este lapso más o menos inmediato la idea de un umbral de ingresos por debajo del cual ningún trabajador, ningún asalariado debería hoy estar cobrando. ¿Por qué? Porque dicen, con un sueldo tiene que alcanzar para una canasta. El salario mínimo habla de otros ítems. ¿De qué valor se está hablando de referencia mientras el salario mínimo está cerca de o va a llegar a los 90.000 pesos apenas? La CGT quiere que se ponga un nuevo valor de referencia, de expectativa para los asalariados formales de en torno de 140.000 pesos. Atención, porque si esto es una negociación de la cual hay un guiño de parte del equipo económico, yo le prestaría un poco de atención en esta etapa. El pedido es para que negocie la CGT con el Estado solamente, digo, el otro sector, las corporaciones, porque No, esto es para el sector privado. Perdón, para el sector privado, porque ¿cuál es te abundo muy brevemente. Por debajo de esto, en general, ningún trabajador privado cobra. Lo que quieren hacer con esto es estimular sobre todo el trabajo municipal. Estos salarios que yo te había dicho que no son pocos, son cientos de miles de trabajadores en todo el país que están cobrando por debajo de 80.000 pesos. Está bien que lo charlen. ¿Cuánto queda de gobierno? Un poquito tarde, pero está bien, a buena hora, está bien. Si lo quieren impulsar, déjame sospechar que vaya a funcionar. Pero bueno, pero está bien, es por lo menos un disparador. A ver, que sigue disparando es el dólar ilegal, que llamamos blue. Veamos, porque sigue siendo la noticia del día. Lo fue ayer, lo es hoy. A ver, el dólar blue. Se consigue a 440 pesos en la City. Es pura especulación. ¿A 40 ya? Ayer estaba en 423. Cuarto día consecutivo de suba del dólar paralelo. En este caso se consigue a 440 pesos en la City porteña. Sube todo acá. Lo que no sube, no sube. Imposible. Con la inflación que hay, con lo que uno gana, hoy en día uno no llega ni para un peso. Siento que el peso, con el pasar de los años, fue perdiendo una caída libre muy importante. Massa dijo, cuidado con eso porque el Fondo Monetario Internacional no nos deja tampoco avanzar mucho más allá. O sea, venía a estar una discusión con el proyecto de moratoria. Comercios que al comienzo de esta semana tenían el dólar a 400 pesos para recibir las compras de los turistas ya actualizaron los carteles y hoy están entre los 440 y los 450 pesos. Es pura especulación. Quiero comprar y no podés. No podés comprar nada. Cada día está peor. Que quieren desestabilizar el gobierno, nada más que eso. Entonces, nada. Inflama, pero la verdad que los jubilados, la mayoría dólares no tenemos. Tenemos plata, yo voy al supermercado con pesos. Bueno, ahora me parece que tenemos que esperar las palabras del presidente Alberto Fernández. Tenemos una certidumbre de lo que va a pasar. 438 pesos en este momento, fluctúa, no va, viene. ¿A 40 ya? Ayer estaba en 423. Sí. ¡Ah, caramba! ¡Wow! Bueno, ahí está, la historia del día. A ver, la pregunta es ante todo esto ¿qué? Porque uno puede ver que el gobierno puede hacer un esfuerzo en términos de lo económico para tratar de controlar. Ahora, insisto, no podemos terminar de explicar qué es lo que genera todo esto. Uno lo entiende, porque la derecha lo que te dice es que se está emitiendo, cosa que no es cierto en lo concreto. Ahora, la respuesta parece ser que nunca termina llegando a transformar la realidad. Quiero decir con esto, aparece la imagen de la reunión de Sergio Massa con Alberto Fernández, la reunión, creo que tenemos las imágenes, de Massa con Pérez, seguramente se está intentando, ahí está Alberto con Sergio Massa. Se busca con esto cierta tranquilidad para el mercado. Pero Gabriela Cerruti lo explicó todo ya, yo creo que no cabe ninguna duda. Pero Gabriela Cerruti fue indignante. Explicó todo, pero ¿cómo? ¿No te quedó clarísima la explicación de la vocera presidencial? Es tremendo. Es una telenovela, el relato de Sí, pero aparte me parece que hay como una subestimación de quienes la estamos mirando, ¿no? Sí, no, la verdad es que no fue muy afortunado explicar algo que todos sabemos y que todo el tiempo hablamos en la calle. Damis. Fue raro,
Fue raro, de todos modos, qué sé yo, es una herramienta que por ahí puede llegar a servir en términos de comunicación, mal usada, pero bueno. Pero a ella le dijeron que va a bajar después. Alguien, no sabemos quién. Me dicen que va a bajar. El asunto es que la herramienta no es la vocera, la herramienta son las herramientas económicas que puede tener el ministro. Son 2 o 3, pero claro, no son nada. Es que se Son están todos necesitando destornilladores. medidas. A ver, vieron que votó una etapa en donde se decía mucho, bueno, no, es que no se critique tanto al gobierno porque lo que viene y la derecha, y digo, ¿no? Y ahí Facherman. Viene la derecha, claro. como nunca tan bien expresado. Muy bien, bueno, entonces, la verdad es que en su momento hacíamos mucha crítica, el Fondo Monetario, el acuerdo fue un punto de quiebre, se generó tensión en el gobierno, los funcionarios que no funcionan, ¿por qué no se avanzaba con algunas medidas que le hubiese permitido recaudar al gobierno? La sensación es que no se pudo, no se quiso, la idea de una política que no confronta es una idea infantil o colaboracionista con algún sector del poder, no sé. Lo concreto es que nosotros estamos ahora en una situación que es peor que la del gobierno de Mauricio Macri. ¿Me equivoco con esto? En términos económicos estoy hablando, No lo sé porque no tenés el nivel de deuda en el que te había sometido. No, pero Mauricio Macri. no digo en la macro. La macro te dicen que crece. No, bueno, por supuesto. Yo lo que digo es en el bolsillo de los argentinos. No es una diferencia menor tener una macro menos desorbitada de lo que tenías en el gobierno de Mauricio Macri, porque eventualmente después el camino de salida, una vez que vos lográs apaciguar la micro, es más sencillo. Si vos tenés dinamitada, valga el término que está tan de moda en estos días, si tenés dinamitada la macro, producto de un endeudamiento feroz, producto de una depresión en el aparato productivo atroz como había en esos años, salir se te hace mucho más difícil. Sí, todo esto está bien. El asunto es que estas cosas las comentamos acá, entendemos esos argumentos. En la calle cada vez hay menos diferenciación entre las cosas que se está haciendo desde el Estado y las cosas que hace o que dice. La percepción individual es la misma, probablemente. La Macri, la macro de Macri, del micro, no se puede entender nunca. Nunca. Pero vos fíjate, quiero pasar a otro tema, porque tenemos muchas cosas para poder charlar. A ver, cuando yo repaso algún sector del agro, la soja, decía recién en el editorial, ayer no liquidaban un solo dólar y eso le hizo perder a la reserva del Banco Central 197 millones de dólares. Lo que, a ver, en el primer trimestre subieron un 32% el valor de los granos en Chicago. Eso hizo que tuvieran una ganancia exorbitante y que hayan tenido un récord de diciembre a estos primeros meses en todo lo que tiene que ver con exportación. La tonelada del trigo pasó de $2.47 a $2.80. La tonelada de maíz de 204 a 2.85. Todo esto les hizo crecer en bruto a los que exportan maíz un 32%, a los que exportan soja de primera un 33%, a los que importan soja de segunda un 43%. Cuando vos empezás a ver todo esto, los precios del grano subieron un 32% en 3 meses. ¿Qué pasó con todos esos dólares? No los liquidan. Y cuando entran esos dólares, ¿a dónde van? Entonces, yo lo puedo entender todo, lo de la macro. Para mí, y disculpen la ignorancia, una macroeconomía que crece, pero que no le mejora la vida a los argentinos y a las argentinas, y no estoy yendo demagogo, digo, es la política, no sirve para nada, que la cuenten en los libros. Ya ocurrió eso, se llamaba Menem el señor. ¿Qué tal? Vamos, Buenas noches. Ser muy ingenuo. Bueno, Kicillof no decía que si la economía es fácil, si te dan vueltas, si te la explican mucho es porque te están queriendo... Y bueno, cagando, ahí está. Bueno, a ver, mientras todo esto sucede, se lanza un nuevo programa para los chicos, entiendo que es. Sé que Luana estuvo investigando el tema, contame de qué se trata. Claro que sí, alguien puede pensar en los niños. ¿Y quién pensó en los niños? Florencia Prieto, que no está siendo muy convocada últimamente, ¿no? Desde que mandó al frente a Pato, se ve que no la estuvieron llamando mucho, entonces dijo, yo me voy a abrir un canal para niños, ¿no? Para que desde chiquitos aprendan lo que es bueno. Y acá la tenemos. ¡Hola chicos! Soy Flor y llegó el canal para chicos que estabas esperando. ¡Placa, placa! El niño de hoy es el ciudadano adulto del mañana, al que podremos pedirle el DNI y detenerlo por averiguación de antecedentes. Y lo necesitamos educado y obediente. Por eso, en Placa Placa tenemos la mejor programación para los niños, para que desde chiquitos aprendan lo que es la mano dura. Saco una mano dura, la hago bailar, la cierro, disparo como Chocobar. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de animalitos y de colores. Acá tenemos a las águilas negras. Ellas son muy buenas y quieren ser tus amigos. ¡Sumate a las águilas negras!
Acá tenemos a los buitres. Pero mirá qué lindos que son. Ellos te van a ayudar. Siempre tenés que confiar. Ahora vamos a hablar de los colores. Por ejemplo, el blanco es Mauricio y el kirchnerismo es el negro. Así de fácil. Blanco Mauricio, negro kirchnerismo. Eso fue todo por hoy. Quédate en Flaca Flaca con su variada programación. ¡Chau! Bueno, ¡Qué miedo! Por fin los pibes tienen algo para ver. Dios Perdón, pero bueno, parte de eso está en la programación de las escuelas primarias de Argentina. Debe estarlo, ¿no? Debe estarlo. Tengo miedo, le voy a tener que poner una marca de agua, ¿no? Porque tengo miedo que empiecen a pasar esto en algunas escuelitas. Sí, bueno, una de las cosas que hay que cuidar siempre es a la infancia, ¿no? No de esto, de otras tantas cosas, además. Hay un discurso... el discurso, me pregunto si el discurso de Milei, vamos ahora a Milei, para variar, no tenemos... Javi. El discurso de Javi. Y el discurso de algún sector, no solamente en la Argentina, ¿no? Vox en España, lo que es Le Pen en Francia. Ese discurso que algunos decimos, bueno, es un discurso nazi, ¿no? Es un discurso ultraderecha, decimos. Sí. Bueno, ocurre que hoy es 20 de abril, un día como hoy, en 1889, nacía Adolfo Hitler. Ah, mira. Aquí hay una tipografía que la deben reconocer en algunas cosas de estos grupos nuevos. Este hombre nació en Austria, se hizo alemán, logró después de la Primera Guerra Mundial y volverse medio loco, escribió una obra llamada Mein Kampf. Empezó a desarrollar una ideología política que no consistía en otra cosa que lograr que Alemania creciese en la producción industrial y después echar la culpa de todo a los judíos, a los homosexuales, a los gitanos, a los discapacitados, etc. Hizo un exterminio de 14 millones de personas y... Bueno, caramba, fue derrotado después de unas grandes victorias militares. Se suicidó, se pegó él un tiro, le dio una pastilla de cianuro a su esposa, no a la suya, Facherman, sino a la de él. Y Joseph Goebbels, el gran genio de la propaganda, después de envenenar junto con Magda, con la esposa de Goebbels, a los 4 o 5 niñitos, bueno, se suicidaron también. ¿Qué pasó? Quedó la historia de que podía estar vivo Hitler, porque le echaron 100 litros de gasolina encima al cadáver, quedó una mandíbula que está en un museo en Moscú. Y después, a partir de ahí, cada grupo que tenía algún grado de violencia, aparecieron los skinheads, aparecieron grupos neonazis. En Alemania estaba prohibido promocionar esto, porque promocionar la figura de un tipo que fue un genocidio miserable es verdaderamente un crimen. Lo que es más alarmante es que aquí aparecieron grupos, mucha de la gente que lo sigue a Milei, los copitos y esta gente, se reivindican nazis. Tengo un problema, muchachos. A ver, un nazi no se puede transformar en liberal. Digo que no solo son unos miserables estos tipos, unos mamarrachos, sino que además son mentirosos. Los nacionalistas de cualquier estilo, incluso la locura del nazismo, no puede coincidir con una ideología liberal. Y otra cosa que se derrumba ante esto es que estos tipos, estos grupos, estos tipos miserables, ya sean liberales o nazis, siempre tuvieron un gran enemigo. Ese enemigo fue el peronismo. El peronismo no tuvo otra relación con el nazismo. Se dijo a veces que Perón le había dado asilo. De hecho, es el argumento que usa mucho. Hizo lo mismo que en Estados Unidos. El señor que desarrolló el proyecto Apolo se llamaba Werner von Braun. Hicieron lo mismo el resto de los países europeos. A la Argentina vinieron un par. Se empezó a desarrollar un proyecto, el proyecto Webul y qué sé yo. Bueno, ocurre que después del 55 le pedimos guita al Fondo Monetario, desguazamos todo el proyecto Webul, dejamos de fabricar los terceros aviones a chorro del mundo. Estaban los alemanes, Messerschmitt, que habían pasado, los soviéticos, MiG, y los Phantom americanos, y los Pulki. Desapareció todo eso y empezamos a ser un país que ahora, hoy en día, está discutiendo cosas que hace un montón de años habíamos logrado. Digo, a ver, para los chicos que se declaran nazis, son liberales, son otra cosa, son, sicarios. Pero hay una lógica de cierta lógica de la supremacía que está latente, ¿no? Sí, bueno, es un esa problema. idea de hombres superiores y mujeres superiores. Yo a veces pienso, ojalá fueran liberales, porque Claro. el liberal de derecha reivindica los derechos individuales. Estarían Estos a favor son de la ley del retardatarios en toda la línea. Estos tipos son mercenarios, son sicarios, encontraron que algunos tipos de cierto universo liberal les pagan y van adelante. No tienen ni siquiera nada que ver con los miserables del nazismo. Sí, es cierto, pero yo digo, hay una mirada de la humanidad que es preocupante. Cuando vos ves a un Milei hablando de casta, pero hablando de ser una raza superior, lo ha dicho Milei. Sí, somos son una superiores raza superior. Ahí tiene una cuestión, ¿no? Parece un chiste de una novela de ciencia ficción mala. Si el efecto de una raza superior es un tipo como Milei, vámonos del planeta urgente, por favor. Bueno, gracias a todos, a todas, a usted también.
Bueno, le agradezco tanto que me incluya en este grupo. No, se incluyó solo. Bueno, muy bien. Vamos con una de las reflexiones. A veces son cuentos, a veces no, a veces son poemas. Acá tengo uno, que es del Indio Zavala, el otro querido escritor, comunicador, que siempre nos envía algo interesante para detenernos. La idea de este momento es eso, es poder detenernos, para reflexionar de algo que a veces la vorágine de las noticias nos lo impide, y del día a día. Nos quieren sin historia, dice el Indio Zavala. Nos quieren afuera del futuro, con las manos abiertas, implorando una lluvia, desde hace demasiado ya. La paciencia se inquieta, la mirada también, porque todo tiene un límite. Y está la sangre que tenemos, late y nos dice de su bonita rebeldía. Hay tantas demandas, saqueándonos el cuero, tantas, que parece imposible acariciar dulcemente los días con sus horas. Una Matrix mayúscula exige entregas en cuotas y después de darlo todo, de exprimirnos por dentro como en una esponja, dice, está bastante bien, pero es necesario un poquito más. Siempre está bastante bien, pero es necesario un poquito más. Y como somos gente buena y de trabajo, respondemos. Y nos vuelven a empaquetar. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Ahora un poquitito más, pero vamos bien. Y cumplimos de nuevo. Ya casi está, vamos, que ya casi está. Tú puedes, solo hazlo, ¿se acuerdan? Hasta en esa tonalidad. Y más, y más, y más. Digo solo una cosa, y me pongo de pie para decirla. ¿Cómo puede ser esta estafa fatal? Estos espejitos de colores del siglo XXI. Y me pregunto, esta maravilla que escribe el Indio Zavala, ¿cuándo es el tiempo de los pueblos? No es una frase romántica, no es una frase para quedarnos en cierto lugar épico, no. ¿Cuándo es el tiempo? A mí me pasa, tratamos de explicar la economía, pero no podemos explicar la economía familiar. Tratamos de explicar las grandes medidas, pero no podemos explicar el día a día. Hacemos relatos, me incluyo, hacemos noticias acerca de lo que pasa en ese mundo macro que cada vez nos queda más lejos. La discusión no son nunca los nombres, no es un presidente, no es un ministro, es un modelo. Si a veces podemos entender que la discusión es por un modelo, que es un modelo económico, sí, pero todo modelo económico va de la mano de un modelo cultural. El neoliberalismo como expresión cultural de un capitalismo salvaje no lo tolera un hombre y una mujer que conozca de la profundidad del dolor ajeno. Precisamente ese poder económico necesita convencernos. Antes, hace décadas atrás, se quedaron con la máquina de producción y nos transformaron en esas maquinarias para producir y producir. Bien, ahora vinieron por las mentes, porque tenés que tener una mente particular para tolerar tanta fragmentación y tanta desigualdad. Y como dice Silvio Rodríguez, querido cantautor cubano, la medicina escasa, la más insuficiente es la de remediar la mente. Pero no deja de ser una linda batalla por dar. Nos encontramos la semana que viene aquí en Sin Lugar para los Débiles.